Muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos a la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Extendemos un saludo para todas las personas que hoy nos acompañan a esta masterclass. Vamos a contarles un poco cuál va a ser la dinámica en estas 2 horitas aquí de conexión. Así que de nuevo, bienvenidos. Hoy nos va a acompañar como moderadora Mónica Peláez, directora del Departamento UNIA JC Virtual de la institución universitaria Antonio José Camacho, quien desde toda su experiencia, también en todos los temas de innovación, pues va a estar hoy acompañándonos en este proceso en el marco del proyecto Valle Labs. Así que a todos, bienvenidos y bienvenidas. Mónica, bienvenida, te damos la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Es para mí un gusto, pues, haber recibido esta invitación y sobre todo poder compartir todas esas conexiones o establecer como esas conexiones de pronto teóricas, pero también prácticas de lo que representa la metodología STEM relacionada con algunos otros movimientos con las que dialoga o que también nace, ¿no? Entonces vamos a tener hoy una conversación, pero también una práctica muy rápida, ¿verdad? Desde esa importancia que en este momento tiene el diseño en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Cómo se van mezclando todas las disciplinas para aportarle a la innovación educativa. Entonces, quiero hoy compartir y pues agradeciendo el espacio y dándoles pues la bienvenida a todos y a todas. Bueno, está bien. Como ya me presentó la profesora Juliet Mejía, mi nombre es Mónica Peláez Montoya, yo soy diseñadora de base, también soy especialista en educación artística, cultura y ciudadanía y soy magíster en educación. Ahora estoy entonces cursando una maestría en gestión de la innovación y digamos que todas esas, como esa mezcla de temas y saberes, pues me tienen aquí ahora delante de ustedes y bueno, muchas gracias. Vamos entonces creo que podemos compartir aquí ya tendremos, digamos, tiempo para conocernos un poco. Creo que estamos suficientes digamos, abordar el tema o los temas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en esta sesión? Vamos a tener una contextualización, un poquito de temas como pedagógicos, qué es eso del movimiento maker. Y sería muy interesante, pues, si también alguno o alguna tiene algún, digamos, un momento para hacer una pregunta y hacer una intervención, pues podamos entonces como reflexionar y así ir conversando, ¿cierto? Una contextualización, también una caracterización de la identidad del nuevo profe, ¿cierto? Esa mezcla de poder tener, saber a desarrollar contenido, poder entonces también ser buenos profes en nuestro tema, expertos temáticos, pero también ser diseñadores y tener un pensamiento de diseño. ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo es esa identidad? Que en suma se resume como ser creativos, ¿verdad? Y al final vamos a tener una pequeña práctica de un prototipado rápido, de bajo costo. Y pues ya vamos a tener una dinámica, ya paso a paso vamos a ir dando pues los lineamientos, ¿vale? Entonces, pues bueno, de nuevo bienvenidos. Voy entonces a compartirles la presentación y aquí vamos pues conversando. Ya saben que está activo el chat para que podamos, para que podamos entonces tener este momento, e intercambiar pues nuestros saberes y conocimientos. Imagino que los que estamos aquí pues ya tenemos una idea de lo que es STEAM, de lo que es el, digamos, todo este movimiento y esta apuesta importante del proyecto Valle Labs que pretende justamente dinamizar la innovación educativa en un esfuerzo muy importante realmente para poner a tono la educación. Todo lo que son los point, los lab
Points en el Valle, el de aquí que está en Cali, pues digamos que brindan un espacio de creación y estos, digamos, este esfuerzo que están haciendo, estos espacios, merece que nosotros los profes también asumamos estos espacios con una actitud determinada, con una actitud de innovación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué características? Es decir, se transforman los lugares y hay proyectos, pero ¿cómo nos transformamos nosotros y nosotras justamente o paralelamente a ello? O sea, ¿cómo debemos empezar a asumir la educación dentro de esos espacios para sacarle todo el jugo? Entonces, hay, digamos, de muchos lugares, yo creo que aquí podemos ya, digamos, tener familiares muchas teorías y muchos, ¿cierto? Muchas también principios pedagógicos pues están vinculados al movimiento Maker y digamos, al método STEAM. Vamos a ver en un momento cómo se comparan también, o sea, cómo se complementan perfectamente y en qué época, pues, digamos, surge uno. Entonces, pues bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass, el diseño como agente educativo. Estamos en un marco desde Unidad JC Virtual, en la institución universitaria Antonio José Camacho. Nosotros regularmente tenemos un proyecto, una iniciativa que se llama el Profe Enchufado. Entonces, es el Profe Enchufado, enchufándose al conocimiento desde lo digital, obviamente, desde lo tecnológico, desde la innovación educativa. Por eso también ustedes observan que aquí tenemos pues nuestra representación, porque queremos que nos enchufemos realmente a la actitud y a la transformación también desde adentro, ¿cierto? Nuestro pensamiento y bueno, y esto pues ya será como toda una consecuencia, ¿no? Todo este movimiento que venimos a presentar hoy. Entonces, perfecto. Vamos a iniciar. ¿Cuántos estamos hasta ahora, profes? Vamos a ir conversando. ¿Cuántos estamos? En este momento contigo somos 8 personas en sala. Listo. Bueno, los 8 vamos a estar en sala y vamos a estar reflexionando alrededor de esto. Vamos a observar esta imagen simplemente y vamos a compartir ahorita en la nube. Entonces me dicen si dejo de presentar, ¿no? De compartir, perdón. Sí, correcto. Para que ellos Entonces, se... dejemos un minutico, observemos la imagen. Podemos entonces observar esta imagen y contestar. Ya les vamos a compartir el enlace en una palabra que les transmite, ¿cierto? En una palabra. Observémosla ahí 20 segunditos. Lo primero que se nos ocurra, confiemos en eso, ¿cierto? Es también para empezar a calentar un poco nuestra cabeza con respecto a, a toda la, digamos, toda esta innovación, todo esto que nos hace pensar de otra manera, ¿sí? Y ahorita volvemos a la imagen, ¿les parece? Entonces vamos a dejarla ahí unos segunditos más. Tengámosla o háganle, digamos, un pantallazo, como quieran, tengámosla fija y veamos qué mensaje en una palabra me transmite esa imagen, en una o en varias palabras. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una nube. Listo, ya dejo de compartir. Bueno, muy bien, los invitamos para que se puedan unir a la dinámica que nos acaba de denunciar Mónica. Pueden hacerlo a través del escaneo del código QR que aparece en la parte superior o simplemente ingresando a Kahoot. Podemos con el pin de juego unirnos. Así que esperamos que todos puedan participar con la pregunta que fue formulada, que también la vamos a poder ver una vez iniciemos el juego. Le vamos a dar unos minuticos para que todos se puedan vincular.
Bueno, si alguno tiene alguna novedad o dificultad, nos pueden escribir por chat y con mucho gusto les apoyamos para que todos los Isana, Marta, Sabina, les vamos a dar un tiempito para que puedan vincularse a la siguiente actividad. Sabina, tienes manito levantada. Sabina, cuéntanos cuál es tu novedad. Bueno, muy bien, Harold, que ya se unió. Sabina, si no puedes activar el micrófono, puedes, por favor, a través del chat. Con mucho gusto estaremos atentos para resolver tu novedad. Hola, buenas tardes. Mira, lo que pasa es que no he sido capaz de escanear el código ni sé en dónde coloco el código, el PIN. Listo, ya te voy a compartir el enlace para que te puedas unir a través del código, ¿no? Ya Muchas te lo... gracias. Bueno, la profe que nos indicó la novedad, ya a través del chat, te acabo de compartir el acceso al juego. Allí te va a llevar a una página donde te va a pedir el PIN de juego, que es el número que aparece aquí en la parte superior. Bueno, eh, ay, ahora ya tenemos dos participantes. Creo que se salieron, se les Dale, cayó. Demos ya un está. espacientito, sí, un momentico. Bueno, vamos a dar un tiempo. A ver si la profe Sabina logró. Tiene como problema la profe. Le da clic y no ingresa. Bueno, hay varios que no han logrado ingresar. Voy a pasarme al navegador de Google para mostrarles cómo lo pueden hacer. Yo creo que copiando también el enlace, profe, completo, no el de Kahoot. Aquí les estoy proyectando. Esta es la forma en que podemos unirnos. Aquí vuelvo y lo comparto. Ahí ya está en color azulito. Ese enlace que les acabo de compartir a través del chat les va a pedir el PIN de juego. Recuerden que el PIN de juego es el que tenemos aquí, que también lo voy a copiar ahí en el chat para que les quede más fácil. 295 90 83. Ahí se los acabo de compartir. Ya el enlace de acceso al juego ya está en color azul, es decir, que inmediatamente nos llevan a observarlo en línea. Y también hemos dispuesto el PIN a través del chat para que todos se puedan unir. Bien, Harold volvió y se unió. Bueno, nos van contando si les damos una esperita, nos levantan manito, o si no, también les invitamos para que a través de el chat nos dejar su comentario relacionado con la pregunta que va a aparecer al iniciar el juego, que también Mónica en su momento nos estaba proyectando
Y también nos pidió que guardáramos o observáramos muy bien esa imagen. Los profes que hacen falta nos confirman con manito arriba si quieren que los esperemos o si no, ya saben que a través del chat también nos pueden dejar su comentario de participación. Listo, ¿será que empezamos? ¿Qué Sí, dicen? empecemos, profe, Sí. Bueno, de muy bien. una. Bueno, listo, ahí ya se nos unió, listo, muy bien. Vamos entonces a empezar el juego. Me imagino que ya todos conocen la dinámica de cómo funciona Kahoot. Vamos a observar una pregunta, también van a poder observar la imagen y ustedes pues van a poder contestar lo que sea formulado. Entonces, iniciemos. ¿Qué más? Ah, espérate, por ojos. 200. Buenas. Hola, bienvenida, buenas tardes. Para las personas que se nos unen en este momento, estamos con nuestra primera actividad relacionada con el juego de Kahoot, donde nos están invitando a observar esta imagen y la pregunta es qué nos transmite al observarla, así que aquellos que no se pudieron unir al juego de Kahoot pueden hacerlo a través del chat. Listo, tenemos 4 minuticos disponibles para dar respuesta a la pregunta. Ya tenemos 4 respuestas por aquí. Vamos a mirar si a través del chat también se animaron a dar respuesta. Bueno, nos quedan pocos minuticos. Los demás también los invitamos para que a través del chat, si no han podido ingresar al juego, nos puedan dejar la respuesta. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a observar las respuestas que nos han dejado los compañeros. Así que, Mónica, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver qué nos transmite ese mensaje de esa imagen. En primera medida, consumo. Otra es caminar juntos, caminando juntos. Consumismo, consumismo, desafíos, cómo las personas pierden la cabeza comprando. Me recuerda a esas temporadas del Black Friday. Las personas se vuelven locas con las compras. Me transmite una de una persona realizando compras o ejecutando un trabajo. Si digamos que la descripción va mucho desde allí. Y justamente, profes, porque, bueno, me causa curiosidad la de caminar juntos, ¿no? Pues tiene que ver también con esos modelos que masivamente se establecen, ¿no? Y esto tiene todo que ver pues con el tema que vamos a y que estamos tratando hoy, ¿cierto? Cómo es sumamente importante entender que el consumismo, sí,
y la saturación sobre todo de estas prácticas lleva a preguntarse a otras personas, ¿cierto? Sobre todo en el nivel educativo, eh, ¿por qué tenemos que consumir lo que nos venden, ¿no? Y ese es uno, digamos, de los orígenes de este movimiento. Entonces vamos a volver a la presentación en donde veíamos pues el carrito. Esa es una imagen pues que es como un stencil, ¿no? Como si fuera un graffiti que está en la calle, pero justamente es eso, es una persona que lleva su cabeza, lo lleva justamente a solamente pensar en el consumo. Y la respuesta de los años 60 y 70, digamos en esta época a nivel mundial, fue eso. Oye, ya hay como una saturación, ¿cierto? De estos hábitos y de estas prácticas, es decir, de esto que la gente empieza a aprender en su diario vivir, pero ¿por qué yo no soy capaz de hacer mis propias cosas? ¿Por qué tengo que comprarlo todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, esas, digamos, esas reflexiones de las personas ya en los años 80, después de, digamos, esta saturación o que estaba como en el pico, digamos, del consumismo, hace que se cuestione y se abra el camino a este movimiento maker, a hacer las cosas, ¿cierto? A hacer las cosas por mí misma. Y es un movimiento que se inicia en Estados Unidos muy fuerte y a nivel mediático también empiezan a producirse programas. Saben que todo, digamos, puede, digamos, conducir al consumo, los mismos mensajes. Pero lo importante aquí es que esto empezó a configurar otros hábitos y otras tendencias ya, digamos, formativas, como es el caso. Entonces, porque tiene todo que venir de las fábricas, ¿sí? Como ese cuestionamiento. Ay, Dios mío. El movimiento maker, entonces, que está ligado al do it yourself, hazlo tú mismo, nace entonces como ese tipo de iniciativas a nivel global, no solamente, digamos, a través de todos los oficios, era un sentir humano, no solamente que surge en la escuela, más bien esto empieza la escuela a apropiarlo para hacerlo parte de sus métodos de aprendizaje y de poder entonces tener otro tipo de sociedad. Digamos que el movimiento maker nace justamente como respuesta, ¿sí? Como un manifiesto a ese cansancio del consumo. Entonces, pues, igual uno está acostumbrado a ver programas, a ver muchos programas de hazlo tú mismo, ¿no? De manualidades, pero no solamente es con, digamos, en ese sentido, sino que eso trasciende otras cosas. Y esto, pues, se demostró en esta época. Entonces, el do it yourself o hazlo tú mismo que es muy conocido, me imagino que por ustedes, pues tiene todo que ver en el aprendizaje desde el hacer, desde la fabricación. Y allí es donde, pues, empezamos a ver este tipo eh, de propuestas, ¿cierto? Desde lo educativo. ¿Qué quiere decir y por qué es importante el movimiento maker? Justamente porque viene de la cultura del consumismo digamos, configura la cultura educativa, una cultura social diferente. Entonces, allí la tecnología, obviamente, tiene que estar metida, ¿cierto? Está metido. Todo lo que sea fabricación viene desde la ingeniería, desde el diseño industrial, desde todos los tipos de diseño y todos los tipos de ingeniería. Por eso ahorita lo tecnológico es tan asociado, digamos, con ello, porque es parte de, no solamente lo digital, ¿sí? También lo análogo y sobre todo lo análogo. Entonces vamos a ver también que es muy interesante el movimiento maker porque pues une las dos cosas, le da igual importancia a lo que yo pueda generar análogamente o desde mi iniciativa, sin tanta mediación, digamos, por lo menos digital, sí tecnológica, porque pues nosotros hacemos con nuestras manos y creamos con la tecnología, así sea la tecnología de la tijera y el papel y la cinta y la regla, pero lo hacemos, ¿sí? Entonces, es el llamado a eso. Entonces, es un llamado a tener una cultura como tal, una cultura maker, una cultura, una sociedad que se preocupe por crear sus propias cosas, ¿no? Sus propios elementos y se preocupe por aprender de esa manera, de una manera autónoma,
¿sí? Es importante porque también, obviamente, surge la creatividad y le hace como un empujonazo a eso, ¿cierto? A ser creativos, a ser autónomos en el aprendizaje también. ¿A qué? A brindar colaboración, porque pues yo puedo mirar tutoriales, en esa época yo veía un programa de televisión si acaso en los años 80, pero también yo veía pues a mi vecino haciéndolo, a mi abuelo haciéndolo. Sí, yo tuve un abuelo que era maker total y fabricaba todo. Yo creo que en cada una de las casas que nos hemos criado ha habido alguien maker y que uno ha aprendido. Sí, así sea arreglar el carro. O sea, la fabricación estaba, digamos, allí, era una necesidad humana, era palpable, era parte de nuestra tradición y nuestra familia, nuestra intimidad también. Entonces, este aprendizaje que está tan arraigado, ¿cierto? Que viene del consumismo, que digamos se toma como una oportunidad total, hace parte pues de ese aprendizaje activo. Allí, digamos, hay muchos elementos para confluir. Y obviamente le da el acceso a la fabricación e innovación, a la comunidad, a ser partícipe. Es muy importante en el movimiento maker esto, justamente el concepto de cultura y el concepto de comunidad, porque quien está en movimiento maker, tiene una actitud maker, se preocupa siempre por crear comunidad, ¿cierto? Pero comunidad de cosas afines, de temas afines. Entonces, por ahí viene, digamos, creándose, configurándose este movimiento. Y en los mismos años 80, Seymour Papert, ¿cierto? Este matemático y científico ya informático, sudafricano y estadounidense, le da, digamos, como toda la oficialidad, ¿cierto? Él es un personaje realmente muy importante para el surgimiento de las nuevas metodologías, lo que ahora se está, digamos, también entendiendo como innovación educativa, que es STEM. Digamos que el movimiento Maker abre todas las posibilidades ya para la configuración de lo STEAM. Es como desde ese sentido que se entiende. Entonces, acá podemos observar como todo esto que ha rodeado y ya a nivel pues más pedagógico, digamos teórico, como en dónde está esa educación maker, ¿cierto? Parada o por qué surge, quiénes se la pensaron ya como educación. Si bien viene desde el consumo y de unos hábitos y de una normalización social, pues esto viene ya a decir, bueno, aquí pasa algo y esto es una oportunidad y esta tendencia se coge en beneficio, ¿no? Como para hacerlo. Entonces, aquí no nos vamos a profundizar en esto es simplemente un mapa de qué quiere decir lo maker, que ya hemos hablado un poco, ¿cierto? Y cómo tiene que ver con la educación progresista, como el resurgimiento de la educación progresista de la mano de Dewey, ¿sí? Que está, digamos, allí, cómo lo maker también significa estar quien fabrica, o sea, el creador, el que construye. Y también allí hay como una declaración importante para las personas, ¿no? También se reúnen y empiezan a surgirse temas muy ya especializados, ya personalizados, lo que ahorita conocemos como esas habilidades específicas, ¿cierto? Particulares, pues desde esta época ya se reunían, digamos, grupos de aficionados, ¿sí? A fabricar. Y por eso también el término Fab Labs, laboratorios de fabricación. Entonces allí, digamos, esos participantes activos se reúnen porque sí, porque les gusta fabricar, porque les encanta el tema, porque les gusta descubrir. Entonces es interesante desde, digamos, desde esa perspectiva, la educación ya socialmente, cómo se va apartando tal vez de no tener que estar en un centro educativo, ¿cierto? Entonces esa educación no formal empieza a ser vista y decir, bueno, aquí hay unos teóricos y nos vamos a traerle, vamos a formalizarla, vamos a volverlo, ¿cierto? Entonces, hay toda, digamos, una herencia de pensadores de la educación que tienen que ver como con esto, ¿no? Entonces está Piaget, está el tan conocido constructivismo, pero Papert digamos, lo evoluciona, digamos, de esa manera, o lo adapta como construccionismo, a través de la construcción. Entonces, allí también son temas interesantes como para después
indagar, ¿no? Googlear, preguntarle a la IA, lo que quieran ampliar con respecto a esto, ¿cierto? El movimiento entonces maker, que ya hablamos de la cultura, ¿cierto? Y la comunidad es vital, revoluciona entonces como estos métodos de enseñanza y empieza a reconocer a los jóvenes y a los niños como héroes y líderes emprendedores, ¿sí? Muchos más empoderados de lo que ellos quieren hacer y de sus aficiones, ¿sí? Aquí entonces empieza a surgir ese impacto social de entender que los niños y los jóvenes también pueden ser agentes de cambio en la educación y puede esto empezar a dotarse totalmente de juegos, porque pues es su sentir, ¿no? Los juegos de interactividad, bueno, y de dónde hacerlo, ¿no? Surgen los maker spaces, espacios de creación, en donde, pues, como buenos talleres, ¿cierto? Eh, Se configuran con todo lo suficiente, los materiales suficientes para jugar, para crear, para poder fabricar. Y allí entonces empiezan a tenerse, ahora tienen como unas estandarizaciones, ¿cierto? Ahorita hablamos ya a un nivel ya, pues han pasado tantos años, pero se configura entonces como un lugar lleno de mucha más tecnología digital, en algunos casos, pero regularmente son espacios que están fuera de la naturaleza, o sea, están en la naturaleza y hay todo tipo de herramientas análogas. Es lo que tú le puedas proveer a tu ser creativo y tenerlo allí, ¿no? Ahorita, como aquí lo dice, tener suficientes cachivaches. Y la invitación es también a que eh, nosotros los profesores seamos makers, porque si estamos en este movimiento, entendemos y queremos en STEAM, estamos montados en este pensamiento y en la práctica de la innovación educativa, pues entonces volvamos los pensadores de diseño realmente, aprendamos a construir, seamos constructores. ¿Y qué necesitamos para eso? Pues hay unas características que pues ya vamos a ampliar un poquito, pero obviamente tenemos que por lo menos asumirnos como creativos, ¿no? Sentir, desde el sentir, ser colaboradores, co-creadores, ¿no? Tener esta apertura. Dentro del movimiento maker también viene toda la cultura del open data, de todos los sistemas abiertos, ¿no? Lo Arduino, todo lo que democratiza el conocimiento mucho más e invita. O sea, yo te invito porque me caes bien y tenemos una afición, vení, vamos a compartir con código abierto, ¿sí? Aquí la actitud es abierta, totalmente. El conocimiento no es de unos pocos, todo es de todos y todo lo construimos, ¿no? También de esta tendencia surgen las wikis, por ejemplo, Wikipedia y todas las wikis que puedan existir en donde son espacios colaborativos voluntarios para generar conocimiento. Entonces, fíjense, esta apertura es muy importante y es importante también entenderlo, que este pensamiento es muy grande y, digamos, encapsularlo posiblemente en un aula, eh, veamos cómo se hace, ¿cierto? Para que en realidad se siga vibrando con esto, ¿no? ¿De qué manera podemos nosotros y nosotras hacer una comunidad en la universidad o en el colegio? ¿Cierto? En realidad, ¿somos fanáticos de qué? O sea, hablemos el mismo idioma que habla el movimiento maker. Tenemos un taller, si la universidad o digamos, el colegio no tiene un espacio maker, que de hecho el Valle del Cauca los va a tener, pues ayudemos a alimentar esto como si fuese un gran taller lleno de cachivaches, porque así fue creado, ¿cierto? Y eso tiene un sentido realmente importante. Entonces, digamos que desde ese lugar, entonces Seymour Papert eh, crea, ¿no? Crea esto, obviamente él muy enfocado a la informática y a la ingeniería, ¿cierto? De sistemas, desbaratando los computadores, haciendo otros circuitos. Ya esto abarca todas las disciplinas, pero el mensaje es cómo lo asumimos y cómo lo entendemos, cómo nace esa esencia para que en realidad sea innovadora. Eh, bueno, aquí hay bastante tema, ¿cierto? Una de las cosas como claves eh, que trae este movimiento, sobre todo el pensamiento de Papert,
él tiene unos principios, pues vamos a tocar algunos para que no se nos vaya mucho tiempo porque aquí nos podemos quedar, ¿cierto? Bueno, ya sabemos que aprender haciendo es uno de los principios, la tecnología como material de construcción. Este es interesante. Uno de los principios de la educación de Papert es la diversión difícil. Y esto me parece, pues, curioso también, es decir, ¿cómo que diversión difícil? ¿Sí? Entonces lo dice, aprendemos y trabajamos mejor cuando disfrutamos lo que estamos haciendo, eso es obvio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo proveemos esa diversión difícil en el aula? ¿A través de qué elementos? Ahí sí, pues nosotros con nuestras estrategias, ¿cierto? Pero diversión y disfrute no significa que sea fácil. Entonces, hay un chip ahí que hay que cambiar, o sea, hay que trabajarle. O sea, yo me divierto desbaratando esta bicicleta para descubrir cosas, pero es que la tengo que volver a armar. Entonces, allí la pasión y lo que los estudiantes realmente quieran es clave, ¿cierto? Que uno detecte eso, qué quiere, qué les gusta. Y no para complacer simplemente, sino porque es que esa es una clave del aprendizaje. Entonces ahí va, digamos, eso qué significa esa diversión difícil, ¿sí? Pensarnos, enrollarnos y después desarmarla, ¿sí? Esa actitud de ser muy, muy curiosos, pero esa curiosidad, eso se conecta realmente con tener un conocimiento humano muy cercano de lo que el otro quiere y le interesa y tratar, obviamente, de conciliar todas las circunstancias que hay dentro de una institución educativa, normas que tenés que entregar la clase, bueno, todos sabemos eso, pero es importante recordarlo, ¿cierto? Aprender a aprender es el otro, tomarse el tiempo adecuado para el trabajo en la escuela, eso yo sé que culturalmente en Colombia y en toda nuestra realidad es difícil, pero hay que hacer un esfuerzo, porque si no le tomamos el tiempo para justamente trabajar en la escuela alrededor de estos, aunque sea 5 minutos, como lo dice Paper, ¿sí? En conectarnos con estos temas o con esta actitud, pues no vamos de realmente a ser coherentes con lo que este movimiento significa, con ser espacios de creación, allí es tiempo para crear, ¿cierto? Allí está. No se puede hacerlo bien sin hacerlo mal, es también entender, o sea, la realidad, que nada funciona a la primera. Entonces también transmitirle eso a los estudiantes, o sea, primero entenderlo yo. Aquí, digamos, es un reto grande el de todos, ¿cierto? Porque tenemos que también saber controlar nuestra ansiedad, pero entender la naturaleza de esta manera de aprender es clave. O sea, te vas a equivocar. Saber equivocarte, entender que tu estudiante se equivoca y gestiona eso, ¿sí? O sea, es también como aterrizar en ello y hacer nosotros mismos lo que queremos que nuestros alumnos hagan. Y bueno, y una cosa importante, pues que ya todos sabemos, es que actualmente, y eso lo decía él hace tiempo, saber que la tecnología, actualmente saber de tecnología digital es tan importante como leer y escribir, eso ya lo sabemos, es otro lenguaje, es otra manera ya de comunicación, de absolutamente todo, entonces es como integrar estos conocimientos. Ahorita entonces, aquí hay como un resumen de lo que es el construccionismo, porque es importante ahondar en esto, saber por qué en una sala de STEAM o en un Lab Point yo voy a estar en un espacio de creación y qué significa eso, ¿sí? ¿Qué significa? Allí está el construccionismo, va a estar, digamos, como una esencia allí de práctica en este espacio. Y es importante que nosotros lo vinculemos y lo entendamos, ¿sí? El construccionismo postula la importancia de aprender haciendo, entendiendo este hacer como una actividad que combina lo físico con lo intelectual y que hoy se enmarca en el enfoque más amplio, muy conocido como STEAM. Un paradigma que pone el acento sobre la formación del pensamiento creativo y riguroso de los niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la tecnología y sus posibilidades transformadoras. Es decir, que no solamente un chico va a ir y va a poder manejar, digamos, no debemos como solo centrarnos en lo tecnológico, sino que debemos asegurar que físicamente llegue también a un conocimiento y que después lo ponga en práctica en lo tecnológico.
¿sí? Como hacer una ruta más ampliada de lo que en realidad sucede allí. Y aquí los vamos a invitar entonces a escanear, no sé si podemos escanear este código QR para hacer una pequeña práctica. Entonces dejo de compartir, Claro profe que Juliet. Claro que sí, vamos a compartirles también. Si quieres, puedes dejar allí ¿Sí? proyectado para que ellos Ah, puedan bueno, ver el código QR y también a través del chat les vamos a compartir el enlace para que puedan jugar y ahora elegimos a alguien para que entre todos demos listo. respuesta a lo que nos preguntan a través del juego. Ya entonces regalen un momentico y compartimos el enlace también para que se puedan unir. No sé si haya preguntas por ahí en el chat. Hasta el O momento no, no tenemos perfecto. preguntas. Así es. Listo. Listo, hemos compartido el enlace también del juego para que las personas que deseen puedan unirse, puedan hacerlo de manera individual, pero también tenemos la estrategia de elegir un voluntario de los que están aquí conectados. Si alguien desea pues tomar la vocería, yo quiero participar del juego y aquí entre todos le vamos ayudando. A ver qué Vamos, dice sí. Harold, Sí, Lisa. profe, vamos a dar unos lineamientos de, digamos, del juego porque Lisa. tiene que ver con ese emparejamiento que hace el movimiento Maker y la metodología STEAM, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a emparejar cómo es ese compartir, ¿cierto? De esa filosofía, digamos, esa educativa que comparten, ¿qué pareja va con qué? Y entonces vamos a tratar de apostarle, Steam pasa esto y en el movimiento esto, entonces ¡pic! Eso empata ahí. Este también, eso empata, ¡tum! Relacionar, digamos, en el juego. Entonces es como que vamos a constatar por qué son aliados naturales, ¿cierto? Estas dos metodologías y estas, digamos, esta alianza súper estratégica, ay sí, digamos, de innovación y aprendizaje significativo. Bueno, perfecto. Entonces me dices, creo que vamos a poder observar el resultado. Sí, vamos a poder ver el resultado de los participantes, pero también si alguien se anima, podemos jugarlo aquí entre todos y Yo vamos, creo, ¿sí? ¿cierto? Para hacerlo más dinámico. Pues ¿Qué? yo entonces dejo de compartir. Perfecto. Bueno, alguien que se anime, Marta, Sabina, y aquí entre todos le ayudamos. Lisana, Harold. Hacemos colaborativo como cualquier movimiento maker, o sea, lo vamos a hacer entre todas. Así es. Bueno, mientras por aquí se animan, a través del enlace que les compartimos, los debe llevar a una nueva pestaña, en este caso es la herramienta de WordWall. Aquí les va a pedir que digiten su nombre, pues vamos a poner aquí Maker, aprovechar, porque lo vamos a hacer entre todos, ¿sí? Así que no me vayan a dejar sola, Bueno, Belisana, porque yo sé que ustedes han estado muy atentos, Harold, Marta, Sabina, así que voy a darle iniciar, pero aquí entre todos vamos a jugar, teniendo en cuenta la orientación que ya nos acaba de indicar Mónica. Ustedes también lo pueden hacer a su propio ritmo, pero qué chévere que entre todos podamos ir tejiendo y construyendo estos nuevos aprendizajes. Bueno, aquí llegó el reto. Y aquí el reto, como nos había indicado Mónica, es que podamos ir ubicando, ¿sí? Aquí tenemos, lo voy a poner un poquito más más grande. aquí. Bueno, esto es lo que me da. Y yo Sí, les estoy leyendo. Aquí tenemos, son dos columnas, bueno, recuadros en que podemos catalogar la información, tanto lo que va para STEAM y lo que es para para maker. Maker. Entonces,
Correcto, sí. Entonces vamos a hacer lectura y si alguien se anima, nos dice eso va para Steam o eso va para Maker y lo vamos organizando. ¿Les parece a los demás compañeros que están por ahí conectados que nos levanten manito, nos pongan una reacción para saber que sí están ahí conectados con el siguiente juego? ¿O Listo, se... Lisana. Sí, sí? Ah, listo, Una. perfecto. Ana va a estar allí muy atenta a ayudarme. Porque yo no estuve tan atenta, pero me imagino que ella sí. Arranquemos con la primera, Lisana, para que me ayudes. Dice, los proyectos Maker a menudo requieren conocimientos de varias áreas. Por ejemplo, un proyecto de robótica puede involucrar programación, electrónica y diseño. ¿Dónde será que lo ubico? ¿En Maker o en Steam? Qué dice, Lisana? Ah, por acá me responde que en Steam. Bueno, aquí lo voy a ubicar. Listo, muy bien. Vamos con la siguiente. Dice, promueve el trabajo en equipo y la colaboración entre estudiantes y profesionales de diferentes campos. Eso Eso está fácil, eso está fácil. está muy complicado, Lisana, ayúdame. Dice, promueve el trabajo en equipo y colaboración entre estudiantes y profesionales de diferentes campos. ¿Era que lo ubico en Steam o en Maker? ¿Qué dices, Lisana? O la profe Sabina. Intuición, intuición entonces. Ah, por acá me dicen que Maker. Entonces lo voy a llevar para acá. Bueno, muy bien. La siguiente dice, se busca en el principio de aprender haciendo, donde los individuos crean, construyen, experimentan con proyectos prácticos. Muy ¿Dónde se fácil, muy ubicó? fácil. ¿En Maker, dice? Ah, en Maker, Dice ok. Harold en Entonces, Maker, obvio. muy bien, ahí ya lo coloqué. Dice, la creatividad es un pilar fundamental, ya que los makers buscan constantemente nuevas formas de crear y mejorar sus proyectos. Ese Entonces, trae chancuco. dice, incorpora el arte para estimular la creatividad y el pensamiento innovador, esenciales para la resolución de problemas. Uy, Harold, de una. Muy bien. Y se busca hacer que la educación en ciencias y tecnología sea accesible para todos, independientemente de su origen. Harold, ¿eso dónde va? ¿Steam? Dice Sabina. Ah, Harold dice que va en Steam. Otra dice, fomenta la integración de múltiples disciplinas para abordar problemas complejos desde diferentes perspectivas. ¿Eso qué será? Sabina dice que Sí, Steam, Ana dice que Steam, muy bien. Steam. Y por aquí dice, democratiza el acceso a herramientas avanzadas como impresoras 3D, cortadoras láser, kit de robótica, permitiendo que más personas participen en la creación y la innovación. Otra vez, otra vez. Democratiza el acceso a herramientas avanzadas como impresoras 3D, cortadoras láser, kit de robótica, permitiendo que más personas participen en la creación y la innovación. ¿Dónde lo ubico a mis profes? Me confunde entre Steam y Sí, Maker. Harold dice que Make. A Claro, ver. ahí es cuando profes empieza uno a ver como que todo se le cruza un poquito, pero bueno, chévere. Bueno, Dale, nos profe. quedan dos, a ver si ganamos o nos toca repetir. Promueve el aprendizaje a través de la experimentación y la resolución de problemas reales, integrando disciplinas científicas y artísticas.
¿Qué me dicen mis profes? Promueve el aprendizaje a través de la experimentación y la resolución de problemas reales, integrando disciplinas científicas y artísticas. Lisana dice que STEAM, Sabina dice que Maker, no, Está pónganse dividido. de acuerdo. ¿Alguien más que desempate entre STEAM y Maker? ¿Qué dice Harold? Harold ya dijo, creo. STEAM. Bueno, hay dos personas en STEAM, una en Hágale. Maker, entonces vamos por Sí. ese. Y la última, pues la casilla que nos queda, pues sería Maker. Dice que los Maker Space y las comunidades en línea son espacios donde los makers comparten conocimiento, herramientas y recursos, fomentando una cultura de colaboración abierta. Bueno, creo que ya ¿Qué hemos tal? terminado. Voy a darle finalizar. A ver cuánto logramos, si Apretar. logramos. Ay, bueno, Hay dos vayamos. cruzadas. Bueno, Bueno, no. Pasaron el examen, profes, de una. Total. Bueno, allí es cuando se nos empieza. Ay, voy a compartir, profe. Listo. Ahí es cuando empieza uno a decir, bueno, ¿qué fue primero, no? Como el huevo o la gallina, un poco así, ¿no? Como ¿qué fue primero, lo maker o Steam? ¿Qué fue, cierto? Entonces, allí se empiezan a compartir esas características que vienen de esa, digamos, de esa raíz y que obviamente es muy difundido. Pues Steam llega como a nuestro país mucho más como Steam, digamos, más depurado en lo educativo, pero como ya hemos visto, tiene unos grandes orígenes en la cultura, ¿sí? Orígenes en la cultura, en toda una concepción, ¿cierto?, de sociedad. Entonces es muy interesante allí, digamos, comprenderlo. Y un poco para que nos acabemos de convencer que esto pues tiene que ver con las maneras de educación contemporánea o que proveen también de a la innovación. Pues aquí hay como simplemente unos datos, ¿cierto? Del do it yourself, ¿sí? Los estudiantes que se involucran en proyectos tienen 40% más de probabilidad de sentirse motivados y comprometidos en su aprendizaje, en el learning by doing, ¿cierto? El 75% retienen más información, y allí pues está como la cita, ¿no? En las experiencias Maker, entonces encontró que los estudiantes que participaron en estos proyectos mostraron 30% más de mejora en sus habilidades de resolución de problemas y creatividad. Y en el STEAM, entonces, el 20% mejora, digamos, muestra mejora de sus habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas, y los estudiantes que participan. Entonces, tenemos una gran oportunidad teniendo este tipo de, digamos, de espacios, pero saberlos diseñar es importante, ¿cierto? Saberlos diseñar y sabiendo por qué. Y hasta qué punto esto, culturalmente también, cómo se entiende con nuestro contexto y en nuestro contexto. Entonces, listo. Bueno, vamos a pasar aquí. Ya tenemos como una primer visión, como un contexto, y entendemos o recordamos, ¿cierto? Algunos detalles de la construcción de esto, de este movimiento y de lo STEAM, cómo se relaciona, que es importante porque es nuestro tema, digamos, de nuestra región, de nuestro territorio. Entonces, aquí hay una anatomía de un maker o una maker. Entonces, digamos que en esta parte, la invitación es que empecemos a identificarnos un poco con lo que es o no y con lo que somos, que tenemos. Claro, a partir de cómo somos como profes, ¿no? Como makers, como creativos y creativas, que también, digamos, asumimos esos retos y esos desafíos de una manera determinada. Entonces, aquí hay como un listado que digo, bueno, sí es lógico, pero pues simplemente veamos qué tenemos y qué no ser constructores, o sea, para tener una anatomía maker y ser unos pensadores maker, pues tenemos que, no solamente pensadores, ¿no? Sino maker en general, creadores. Ser constructores, obvio que nos guste construir,
¿cierto? Es como preguntarnos, bueno, en el último año, ¿qué construimos? Literalmente construimos, no hipotéticamente ni simbólicamente, sino literal. O sea, si compré un mueble en IKEA o en donde sea y lo armé, ¿cierto? Desbaraté la plancha, cosí un botón, es decir, cosí la ropa. O sea, ¿qué construí con mis manos? Esto es importante entender porque eso configura una manera de entender y sobre todo de decir, de aprender, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto. Soy creativa o creativo. Parece como obvio allí, pero en muchos de los espacios en que he estado, cuando pregunto, ¿te consideras creativo o creativa? Muy pocas personas levantan la mano. Y no puede ser así, o sea, eso es innato, ¿vale? Entonces es como que sí, asumirlo, ¿cierto? Eras apasionado por aprender. Yo creo que los profes todos somos apasionados por aprender. Digamos que eso va como chuleado. Pues hay posturas de posturas, pero en el mejor, digamos, escenario es así. Yo considero que es así. Ser generosos y generosas. ¿Por qué generosos y generosas? Porque debemos proveer los espacios a los estudiantes o para las experiencias de aprendizaje con muchos materiales. Y eso significa un reto adicional puesto que necesitamos de una preparación más ampliada que otro tipo de clases, ¿sí? Las clases que son realmente creativas tienen una gran preparación previa de parte de los profesores, de parte del equipo que está detrás. ¿Por qué? Porque pues hay que proveer la experiencia, hay que contener el espacio de aprendizaje con materiales, con respuestas, ¿cierto? Hay una preparación allí grande, ¿cierto? Entonces ser generoso es importante. También entender que en el contexto de la innovación y la creatividad, pues uno, por lo menos los primeros pasos, digamos que se dan, o las primeras fases que se viven en los procesos de aprendizaje, que son los momentos divergentes, que es hacer la gran cantidad de preguntas y decir la gran cantidad de ideas, nos exige ser muy generosos, porque nos conviene. Es un buen negocio ser muy generoso en ideas, en preguntas, porque entre más tengamos, más posibilidades y más vamos a aprender. Entonces, a veces tenemos sesgos cognitivos, tenemos miedos, bloqueos, y no los hemos trabajado nosotros como profesores. Entonces, no les damos opciones suficientes a los estudiantes para responder. ¿Sí? Ahorita, claro, el reto con la IA es que, o no reto, pues digamos que es el apoyo con la IA, pero también hay que saberle preguntar a ella para que en realidad sepamos. Ella nos puede proveer de muchas otras preguntas, pero nos hemos preguntado cómo preguntarle o nos hemos preguntado si vale tener más preguntas. Sí, o sea, ahorita la pregunta es la gran, ¿cierto? La gran apuesta filosófica de nuevo, ¿cierto? Para los profesores, porque bueno, debemos ser generosos en muchos sentidos, pero sobre todo en las maneras de dar la información, en las maneras de recibirlas también, ¿cierto? De proveer de soluciones, ¿sí? Nosotros podemos hacer. Ser inventores o inventoras, pues ya digamos es otro paso a hacer esas construcciones y decir, yo quiero inventar, o sea, yo me meto en este proceso y le insisto y le hago por aquí, le hago por allá, no me canso, me divierto, ¿no? Es como desde ese lado ser coleccionistas, porque obviamente pues tenemos que tener mucho cachivache. O sea, todos tenemos guardados cositas por si acaso. Yo tengo en mi casa un closet lleno de cositas. Ay, las bombitas para no sé qué, el palito, por si acaso, los pinceles, o sea, yo guardo todo porque sí, los cojines, los no sé qué, por si acaso hacer una experiencia. Y nos gusta, eso también es generosidad, ¿no? Y nos gusta dar. Eso es instintivo del profesor, así como ser apasionado por aprender. Es dar ese conocimiento, es darlo de una manera mucho más abierta, ¿cierto? Hay que ser, o es preferible, tener un pensamiento de diseño y de aquí, pues, entender por qué el design thinking o el pensamiento de diseño está tan establecido como una de las metodologías base o que se ha vinculado al área, sí, al área educativa. ¿Cierto? Porque son metodologías que vienen desde otras disciplinas, desde lo administrativo, desde otro lado, ¿cierto? Desde los proyectos, y está ya instalado totalmente. Y entonces es el llamado a declararnos también, entonces, como pensadores de diseño,
entender que toda actividad humana se diseña y todo esto que vamos a hablar ahorita a continuación. Ser colaboradores radicales también es no solamente colaborar ni cooperar, no radical, o sea, vos me tenés aquí fijo. Cuando yo me uno en estos grupos, esas comunidades de fanáticos de algo, pues es que yo ya tengo una pasión ahí y a mí no me interesa trasnocharme. Sí, sí, es cierto, para mí no es un peso dar también al otro, colaborar, apoyar. Entonces allí va eso. Acoger el fracaso porque obviamente pues es una realidad y tener una actitud importante de, pues, de saber fracasar, es decir, fracasar bien, como se dice. Fracasar bien en mi prototipo es barato, bueno, no, hagámosle de una actitud abierta, ¿cierto? Más feliz. Ser experimentador y experimentadora, que está de la mano, o sea, no tener como eso, ese miedo de estar allí un poco en la incertidumbre y el caos de los procesos y saber que eso es natural, no darse tan duro, ¿cierto? Porque a veces pasa, ¿no? Queremos la perfección y no, no es posible. Es la belleza de de la imperfección y ahí surge pues todo el descubrimiento de todos estos inventos y todas estas cosas y experiencias. Ser optimista, porque si no somos optimistas y no transmitimos eso a los estudiantes, pues nadie va a llevar a cabo ningún proyecto. Así de sencillo, ¿cierto? Entonces, bueno, y disfrutar del proceso es básico, súper básico, eso ya se ha hablado en muchos lados, ¿cierto? ¿Qué sucede? La educación nos ha formado también a ciertas generaciones como unos implementadores. La educación ha hecho que nosotros queramos ya el resultado. Y eso lo vivimos día a día en nuestros colegios, en la vida, en todo. O sea, hay que presentar informes. Así está estructurada, ¿cierto? El gran sistema educativo tradicional. ¿Qué pasa con eso? Claro, no podemos llevar a cabo ni disfrutar el proceso. No somos tan conscientes que es tan importante llegar al final perfectamente como pensar perfectamente y dar el tiempo para clarificar, después para idear, después para prototipar, desarrollar y planificar y ya. Entonces cerramos como un ciclo de aprendizaje, sino que es ya. Entonces no hay un control de la ansiedad, no hay- estamos acostumbrados y digamos esa cultura de sí corregir, pero no habernos dado el tiempo de pensar y disfrutar del proceso y equivocarnos en ese momento que es más manejable, es más asimilable que ya al final, cuando ya tenemos todo un proceso, ¿cierto? De un proyecto, por ejemplo, montado, y nos toca entender por qué nos equivocamos, ¿no? Entonces, allí hay también un cambio de actitud bien grande y es el llamado a poder diseñar todas las estrategias y las experiencias, ¿cierto? De aprendizaje para nuestros estudiantes de una manera consciente. Entonces, esa anatomía, esta cantidad de habilidades, digamos, de detalles, pues es eso. Eso hace que seas un maker o que seamos makers. No, ¿cierto? Aquí entonces, el llamado es básicamente a entender que tenemos un reto muy tenaz como profesores en este momento, ¿cierto? Y pues las generaciones que vienen con la esperanza de ya asumirnos como creadores de contenido, una, ¿no? También. Diseñadores, primero que todo, porque hemos venido hablando de eso, ya no solamente somos pedagogos, o si estudiaste pedagogía, eres pedagogo, sino que debes ser diseñador de las experiencias, diseñador de tus propios recursos digitales, ¿cierto? Es decir, creador de contenido, saber hablar en un video, saber cómo se maneja y se manipula la imagen, ¿cierto? Todo esto, además de ser una experta y un experto en el tema, además de ser acompañante, digamos, acompañar los procesos también emocionales y toda la subjetividad que surge de los procesos de aprendizaje en el aula, que a todos yo creo que nos ha tocado en algún momento asumir y hacer una pausa y decir, ¿qué te pasa? O que confíen en ti y te digan, me pasa esto y es otra cosa, digamos, es una situación de su mundo personal, íntimo, emocional, que está haciendo
algo, digamos, abriendo un espacio en el espacio de aprendizaje, ¿no? Hay que pausar, hay que ser como psicólogos, en fin. Es como todo ese coach educativo, ¿no? Que hay que asumir. Entonces, esto simplemente es para decir, bueno, debemos configurarnos de alguna manera, pero lo estamos haciendo. Asumiendo este tipo de metodologías, lo más seguro es que vamos a tener como mínimo una información diferente y teniendo un espacio, pues nos va, digamos, a abocar al cambio, ¿cierto? Pero asumámoslo también desde otras áreas. Para esto, solamente una muestra de un juego que queremos que suceda, es una cosa muy sencilla, para descubrir cuál es una identidad creativa. Los hermanos Kelly, ¿cierto? De IDEO, yo creo que pues conocen IDEO, desde donde se origina la metodología Design Thinking. Ellos hicieron un trabajo de determinar 10 personalidades creativas o identidades creativas que surgen en todo el desarrollo de los procesos, ¿cierto? De proyectos, de todo, ¿no? El proceso creativo básicamente, uno asume ciertos roles y tiene ciertas actividades, ciertas identidades, perdón, preferentes o más frecuentemente. Entonces yo quiero invitarlos a que en el chat pongan un número del 1 al 10 y vamos a descubrir algunas de sus identidades creativas. Vamos a ver. Ah, pongo nicho. 7. Listo. Del 1 al 10, por favor, profes. Al azar, pero no va a ser tan azar, yo se los aseguro. Vamos a ver. 7, 6, 10. Hay que dejar claro que es una preferencia, es decir, una tendencia. Depende del momento, de la circunstancia, pues uno puede asumir otro rol u otra identidad creativa. ¿Por qué es importante entender eso? Porque en el momento en que hay muchos estudios de esto, ¿cierto? Foresight es otro tipo de, digamos, de clasificación de los equipos, ¿cierto? De la manera, el perfil creativo preferente. Cuando uno entiende esto en sí mismo o sí mismo, pero lo entiende en sus estudiantes, uno se comunica de una manera diferente, diferentísima, porque no me estoy comunicando de Mónica a Juliet, sino de una clarificadora, en este caso del Foresight, y de una ideadora, porque la profesora Juliet es ideadora. Sí, o sea, es entablar unas comunicaciones como makers, no como estudiantes, no como con una jerarquía rara, sino como de otro lado. Entonces es interesante. Listo, aquí ya ahí hay unas. Listo. Cada uno tiene que tener, bueno, 7, 6, 8. Bueno, hay diferentes para ver diferentes. Listo. El menor es 6. 6, vamos a verlo. Igual aquí en esta presentación, pues están todas, ¿cierto? Vamos a ver las 6.